para poder jerarquizar esta actividad y en sí promover todos aquellos features, aquellas cuestiones que hagan a la sincronización de los videojuegos como un área temática, al mismo nivel que las que existen en comunicaciones o en computación o en inteligencia computacional. Vamos a ver qué características son las que hacen que nosotros deseemos pensar en que que la ingeniería de videojuegos es posible y que incluso como un medio para llegar a una ciencia destinada a los videojuegos. ¿Por qué nosotros pensamos desde una sociedad en promover estas cosas? Porque una sociedad no es ni más ni menos que un conjunto de individuos que están tratando de adquirir un fin determinado, y el instituto, el IEEE, justamente tiene este objetivo, el agrupar a miembros de sociedades para poder promover distintas actividades asociadas con las ingenierías y las disciplinas relacionadas. Desde este punto de vista, el IEEE es el lugar natural desde donde se podría pensar una iniciativa de interconexión, intercomunicación, de comunidad de conocimientos y desarrollo asociado a temas ingenieriles. Muted. Bueno, como digo yo, ¿por qué una ingeniería en videojuegos? Y bueno, hay mucha gente que opina que los videojuegos es un conjunto de otras disciplinas. Esto me lo han planteado en varias oportunidades y la verdad es que la respuesta es, perdón, que se me... Vamos a correr esto. La verdad es que las comunicaciones también son un conjunto de otras disciplinas, la programación, el software también. Y así podemos ir mencionando un montón de ingenierías bien reconocidas en el día de hoy y que nosotros podemos plantearlas como una ingeniería en sí misma. A ver, un minuto, porque estoy viendo. A ver. A ver. No conozco bien la herramienta, así que no sé dónde buscar. Bueno, no sé. ¿Don? Estoy escuchando a alguien con un micrófono. Bueno, voy a seguir con la explicación. Disculpen la interrupción. Como decía, hay muchas otras ingenierías que requieren también un aporte multidisciplinario. Y bueno, los videojuegos reúnen las mismas características. Reúnen alguna parte que es más artística, alguna parte que es más técnica, requiere de algunos conocimientos económicos, estadísticos, pero esto también sucede en otras áreas, en otras ingenierías. Por ejemplo, si hablamos en áreas que requieran diseño, ahí hay mucha creatividad. Bien, cuando uno habla de un cuerpo de conocimientos, lo normal es que uno necesite también una asociación, una organización específica, y esta organización de los conceptos y de los conocimientos tienen que estar en pos de la disciplina que uno está estudiando. Es por eso que esta compilación de las disciplinas siempre está sesgada, se podría decir, o también se podría decir orientada hacia un objetivo específico, que es el que cumple la ingeniería en cuestión.
Así, si nosotros estamos en una ingeniería en sistemas, por ejemplo, todo lo veremos con las mismas herramientas, a lo mejor que un ingeniero en software, pero el objetivo es ahí donde nosotros tenemos que plantearnos como un área de conocimiento. Lo mismo nos está sucediendo con el área de videojuegos. Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Yo no puedo ver el chat porque me ha desaparecido, pero si alguno me puede contestar por el sonido. Ah, perfecto. Bien. ¿Qué características tienen los videojuegos y que los hacen únicos? Los videojuegos no consisten solo en programación. Si bien hay gente que utiliza mucha programación, podemos decir que los videojuegos son un conjunto de muchas otras cosas, que algunas de esas las podemos mencionar brevemente. Por ejemplo, cuando estamos en un juego en donde estamos intentando simular un combate o cuestiones de la vida real, estamos necesitando tener conocimientos de física y que esa física se cumpla como en el mundo real. Si bien hay herramientas que esto lo hacen, también es posible que nosotros las usemos sin entenderlas. Entonces, un mínimo vamos a necesitar de conocimientos de física, también de matemáticas, de lógica. Por ejemplo, si yo quiero predecir para adelantarme el comportamiento de un oponente, o si tengo algún tipo de juego en donde la lógica sea un poco más compleja, ya sea del entorno, porque lo quiero cambiante, o ya sea de los avatars o de los caracteres que están jugando. Asimismo, como es de suponer, siempre que se hace un videojuego y se quiere vivir de esto, vamos a tener que desarrollar algunos conocimientos de administración y de ventas. Si ustedes incursionan en cómo se han manejado las compañías más importantes, ellos no se ponen primero a hacer el videojuego y después se fijan a ver quién lo quiere usar. No, hay toda una planificación, hay todo un estudio del sector, de los posibles clientes. Esto hace que uno realmente tenga que hacer estudios de marketing para poder asegurarse el éxito. Nuevamente los invito a que estudien los casos de éxito y van a ver que es arte y de inspiración personal, no deja de haber una astuta administración de lo que sería digamos, el deploy y todo lo que sería retailing y venta. Asimismo tenemos otros perfiles, por ejemplo, hacer una buena historia que impacte, diseñar bien los niveles, y la parte artística, por supuesto, ¿no? Si no tiene una música acorde, cansa, y si el modelado es pobre, es probable que no le presten mucha atención a nuestro videojuego. Entonces, nos encontramos con que los videojuegos, hoy por hoy, constituyen un grupo, una sociedad, en donde hay personas con distintas extracciones y cada una con sus distintas realidades. Mientras algunos se enfocan en el aspecto lúdico, otros en el vivencial, la transmedia, la parte didáctica, artística, en la parte de comunicaciones. Cada realidad no es única. Lo importante es que no creamos que las otras realidades son menos importantes que la nuestra y demos cabida a que se construya un marco en el cual todas las realidades son posibles. ¿Qué es lo más duro que podemos encontrar en videojuegos? Bueno, podemos encontrar cosas muy duras y muy técnicas. De hecho, hay
personas que se dedican a estas temáticas y que son de extracción ingenieril, otros son de la extracción matemática, y hay gente que son de otras extracciones, ingenieros en computación, en software, cosas duras que podemos encontrar, y bueno, modelos neuronales, teoría del caos, aprendizaje automático, inteligencia artificial, y un montón de teorías probabilísticas o heurísticos que lo que están haciendo es darle realismo y darles un aspecto más vivencial a estos videojuegos. Y por supuesto, en la medida en que el videojuego deja de ser una apreciación lúdica y comienza a ser la gamificación o gamification, como le querramos mencionar, de alguna otra actividad o de algunas otras áreas, esto se hace cada vez más real. Necesitamos cada vez más conocimientos para competir y poder ser plausibles, dar resultados que le interese al medio. Hay cosas que son más creativas y menos duras, pero no menos importantes. Toda la parte de modelado, el guionado, la música, que son la parte que muchas veces movilizan a las personas que van a interactuar con nuestro aplicativo. Está bien, hay gente que discute si el modelado es lo más importante, si todo lo demás es secundario. Lo importante acá, como decía hoy, es contemplar todos los puntos de vista, es contemplar todas las perspectivas. Y para algunos será muy importante la historia, para otros el modelado, y que se vea, por ejemplo, una obra de arte, porque estoy modelando un videojuego que simula a lo mejor un recorrido donde hay obras de arte. Pero esto es un aspecto, nuevamente. Usaré menos de las otras cosas. Serán en esta ocasión menos importantes, pero siempre es bueno tener una visión universal para poder focalizarse desde un punto de vista más, digamos, más equilibrado en lo que nosotros queremos hacer, sin desconocer las otras realidades. Hay otras características más, por ejemplo, el aspecto sociológico es importante porque yo tengo que saber a qué comunidad estoy impactando. Estoy impactando una comunidad de niños, de adolescentes, de adultos. Es transversal. Los aspectos económicos y comerciales, si es que a mí me interesa. Sí, acá me están pidiendo una pausa para una pregunta, sí. Acá acabo de encontrar el, el chat. A ver. Bueno, si alguien tiene una pregunta para hacer, me pueden avisar por el chat y lo voy a dejar acá. Bien, como les decía, los juegos entonces tienen distintas realidades y lo importante es ver lo más técnico, o bien lo más artístico, o bien lo más sociológico. Eso lo vamos a tener que apreciar nosotros según nuestros intereses, según nuestra historia y según la evolución de lo que nosotros querramos realizar. Nosotros podemos plantearnos que realmente tenemos alternativas. La alternativa de hacer un emprendimiento amateur, lo cual es totalmente respetable, y no quita que yo no quiera conocer otras maneras de hacer los videojuegos. Por ejemplo, yo hago aeromodelismo, esto es porque no me estoy dedicando a hacer un diseño de aeronaves, pero me encanta la temática y puedo estar
haciendo a escala un montón de actividades que se harían en el mundo real para una aeronave. Después están los aspectos de emprendedores. Si uno, esto lo he visto bastante, si uno pregunta en la sociedad quiénes son los que más se dedican a hacer iniciativas propias en videojuegos, por ahí la respuesta es más bien los hombres jóvenes, por una cuestión de que tradicionalmente lo vienen haciendo. Así todo, hay bastantes otras alternativas, ¿no? Eh, Además de esto tradicional. Cualquiera puede ser un emprendedor en videojuegos, pero hay que tener en cuenta que ser emprendedor, sea el país que sea, eh, requiere de una habilidad personal, de eh, de una cierta experiencia para poder lanzarse y de algunos conocimientos básicos. Y nuevamente, un emprendedor que es exitoso se mantiene a lo largo del tiempo casi siempre gracias a un estudio de mercado bastante bueno y a la prevención de qué es lo que va a encontrar una vez que termine de hacer lo que quiere ofrecer a su público. Por el otro lado están las alternativas profesionales. Bueno, tal vez no tanto en algunos países como en otros, hay carreras, uno se puede especializar, esas carreras pueden tener, según también el país y su duración y la institución, distintos niveles de reconocimiento. La idea en esta iniciativa que nosotros estamos propugnando es que esto sea un área de especialidad sin discusión en todos los países y que pueda ser un área de ingeniería sin discusión. Hoy en día nadie se plantea la necesidad de que va a ser electrónica o cuando va a ser software. Sin embargo, hace unos 30 años, cuando yo estaba iniciándome, la ingeniería en software era una locura, al menos en la Argentina. Y bueno, estas evoluciones suceden y lo importante es que hoy en día nadie piensa que es una locura pensar en que alguien pueda ser un ingeniero y se dedique a la programación. Bien, yo no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Algún comentario? Me lo pueden escribir por el chat o bien por sonido. Bien, seguimos. Bien, una de las cuestiones que nos estamos planteando entonces, en base a lo que acabo de comentar, es que es necesario generar un estrato cognitivo. ¿Está bien? Los videojuegos son un conjunto de varias artes, de varias materias, de varias, no sé, lo que quieran decirle. Lo importante es que hay conocimientos de distintas áreas. Me tomé la libertad de traer acá un par de ejemplos en donde hay ofertas académicas. Esto no es de Argentina, las ofertas académicas de Argentina son diferentes, pero me interesó esta, por ejemplo, de México, en donde se plantea una ingeniería en 2 años. Y esta ingeniería, digamos, da conocimientos, sí, genéricos, pero es complicado pensar que un ingeniero se forma en 2 años, ¿no? Al menos lo que hace acá en la CONIAU, que es la entidad que regula las ingenierías en la Argentina, una carrera de 2 años no calificaría como una ingeniería. Tiene una cantidad mínima, creo que de 4 años y medio, lo mínimo para poder calificar como ingeniería. Y en otros países,
como en Perú, por ejemplo, también se están haciendo estas iniciativas por parte de una entidad que justamente en Perú también se llama CONIAU. Pero miremos un poco en detalle las materias que nos están diciendo un poco lo que nosotros veníamos mencionando. Entre las materias como el dibujo artístico, el técnico, el arte digital, redacción, lectura 1, 2, 3, estas son cuestiones más del lado humanístico. Y encontramos cosas como semiótica, la producción, y por el otro lado, las ciencias duras, como parte de la misma formación, la física 1 y 2, matemáticas 1, 2, 3, estadísticas, probabilidades, programación, inteligencia artificial, bases de datos, web, redes. Por supuesto que en 2 años esto se debe dar con una carga horaria bastante reducida, deben ser conceptos generales. Pero lo que sí nos da a entender que realmente acá ya se están viendo esta comunión de distintas disciplinas en un solo sector, ¿no? Y es interesante ver que se lo ve como una ingeniería. Esta otra oferta, ya más parecido a lo que una CONEAU estaría aceptando en la Argentina, genera prácticamente el mismo estrato cognitivo, pero un poco más desglosado y en 5 años, lo cual, vuelvo a decir, en Argentina podría calificar, también dependiendo de sus materias, ¿no? Y no lo puse acá, pero también tenían física, matemáticas, estadísticas, ingeniería de software, y se ven materias como legislación. Fíjense que hasta la legislación, que los estudiamos siempre alguna materia de leyes, en la ingeniería de software se estudia, y alguna de administración de empresas o alguna cuestión similar. Bueno, acá está legislación, ingeniería de software, ética, y vuelven a caer también las otras que ya se habían mencionado en la otra carrera, en la otra oferta. También hay cosas más profundas como la arquitectura de los ordenadores, redes, es más, hay 3 materias de redes, administración de servidores, seguridad. Claro, con estos juegos a través de la nube, tenemos que empezar a razonar también desde una perspectiva ya no tan monousuario, sino también multiusuario. Acá me hacen una aclaración que en México toda ingeniería es mínimo 4 años y medio. Bueno, esto lo he sacado de una universidad que después puedo, ahora no quisiera decir el nombre, por obvias razones, pero es la página oficial de una universidad que está en México. Después eventualmente al que le interesa se la puedo pasar. De todas maneras, lo que me interesa recalcar es que el tipo de materias es disímil, es bien disímil, y que también nos están planteando materias duras mezcladas con materias que no son tan duras, o al menos no tan tecnológicas y más humanísticas, ¿sí? ¿Qué características vemos nosotros que son comunes a otras ingenierías? Bueno, si nosotros vemos la Real Academia Española, que sería la que define en general a qué se consideraría una ingeniería, independientemente de lo que cada país y sus instituciones estén definiendo, el sentido común, digamos, en nuestra lengua, establece que es el estudio y la aplicación por parte de especialistas de las diversas ramas de la tecnología. Y nosotros, cuando estamos en videojuegos, estamos aplicando diversas ramas de la ingeniería. Hay software, hay electrónica si utilizamos a lo mejor realidad aumentada o realidad virtual o dispositivos inteligentes. Hay técnicas econométricas, hay estudios de mercados. Entonces estamos tratando con
un área que definitivamente podría tratarse así. Sí, Franco, ¿podés habilitar tu micrófono y hacer la pregunta? A ver, ¿se me escucha ahí? Perfecto, Franco. Ok, buenas tardes. Tenía una pregunta. En la mayoría de los ejemplos que vos diste, se mencionan tanto de materias de administración de proyectos, de diseño, de programación y física, que yo las he visto y me parece muy bien, pero también tenía la duda de si en algunas otras orientaciones se considera también como materia, una materia orientada a lo que se conoce como community management, Bueno, al puesto de manejar la comunidad alrededor del juego que uno armó. una muy buena pregunta. Justamente en este ejemplo 2, yo dejé fuera del listado, justamente había una de estas, una materia sola de Community Management, pero estuve mirando en varias, la verdad que estuve haciendo una búsqueda y no es tan frecuente que haya Community Management, y sin embargo, es verdad, yo también considero que es importante. No sé si la pregunta apunta a eso. Sí, sí, apuntaba a eso. Sí, y yo creo que las razones son obvias, ¿no? Nuevamente, si uno estudia sociología es porque va a impactar a una comunidad y esos estudios sociológicos, esa forma de interactuar entre tu producto, tu videojuego y una cierta sociedad, hace que en realidad requiera un nivel un poco más sofisticado si es que vos querés mantenerte. Si no te importa, pues sos amateur y te sentaste en tu casa, hiciste lo que te gustó, te sacaste el gusto, me parece perfecto. Em, si, si no ese es el caso, yo creo que sí, una preparación ingenieril te tendría que preparar, te tendría que formar o darte las herramientas básicas para que puedas manejarte al mejor nivel que puedas y competir en cualquier lugar del mundo, con gente de cualquier lugar del mundo. Y yo creo que esta temática, si vos querés que tu videojuego, que tu producto eh, sea un éxito, tenés que manejar muy bien la comunidad a la cual estás llegando. De hecho, creo que es bastante sensible. Muchas veces me gusta pensar en esto de los videojuegos como, una especie de red social que se termina armando cuando son varios los jugadores, y está bien, el objetivo a lo mejor es reunirse en pos de una ludificación, pero se está manteniendo ciertas reglas, hay una política de juego que se va perdiendo o que se va respetando, hay grupos, hay interacciones. Lo que pasa es que todo esto surge ahora en un mundo virtual y normalmente nosotros estudiamos cosas para el mundo real. Así que sí, sí, es muy apropiada la consulta. Acá Mario nos sugiere a través del chat revisar y dar una opinión sobre algunas carreras. Ahora, me resulta imposible parar la presentación, primero porque no sé manejar muy bien la herramienta y segundo porque no me gustaría desviarme, pero los invito yo voy a este chat, lo voy a guardar, por ahí, Ignacio, me puedas guardar el chat completo, así yo rescato esto y lo voy a poner en el Colabratex, que es el entorno en el cual nosotros hacemos las discusiones para las opiniones. Yo no quiero obligar, por favor, a que nadie opine como yo opino, pero sí quiero que se establezca una interacción, que si tienen preguntas, si tienen comentarios, háganlos. No hay respuestas correctas porque esto está hecho, este espacio para que propongamos y construyamos entre todos. La ingeniería de ningún área se ha construido con una sola persona, sino con comunidades que evolucionaron haciendo intercambios. Bueno, esto, gracias por el aporte, Mario.
yo después voy a ponerlo en el Colabratec y si alguno desea entrar al Colabratec y no puede, puede escribirme a daniela-ldl@ieee.org. Es la dirección de mail que estaba al inicio de la presentación, y esta misma presentación va a quedar en video colgada también de la web. Bien, si por favor no se restrinjan en hacer comentarios y preguntas, ¿sí? Seguimos. Bien, esto, como les decía, tenemos acá características de varias ingenierías, así que bien podemos decir que hoy por hoy hay personas que no piensan que esto es una ingeniería, sino que es un arte, y a esas personas les diría, digamos, a mí hace 30 años me decían lo mismo, los contadores que yo tenía conocimiento y contacto decían, bueno, pero ¿para qué voy a estudiar 5 años de software si yo con mi planilla Lotus hago lo mismo? Bueno, eso es justamente lo que a veces nos pasa a los ingenieros de otras áreas cuando pensamos en videojuegos. ¿Para qué voy a hacer una ingeniería en videojuegos si yo con haber estudiado una materia que sea inteligencia artificial y ahí se ve 2 clases de teoría de videojuegos, ya estoy? Bueno, bueno, creo que es posible que esa persona a lo mejor cuando se enfrente con un desarrollo pueda cambiar un poco su perspectiva o la pueda completar. La idea es acá es que tratemos de jerarquizar y darle su espacio. El que no quiera hacer una carrera de videojuegos está en total libertad de hacer una carrera de software y después dedicarse a los videojuegos, pero el que quiera tener esa oportunidad, ¿por qué no dársela? Entonces, resumiendo, ¿hay ingeniería en los videojuegos? Yo creo que la respuesta es un sí, y bien grande, y que ya, bueno, países más avanzados como en México, esto ya está admitido, o por ahí en países como Estados Unidos o en España. En otros países esta gran ventaja, y todavía nos estamos sentando a descifrar, a deshojar la margarita, a ver si eso no es, eso no es. ¿Qué funciones tiene un ingeniero? Si tuviéramos alguna duda de que puede haber una ingeniería en los videojuegos, bueno, yo recopilé acá todas las funciones que se reconocen actualmente para un ingeniero. La administración, generar planes y controlar sus planes. Bueno, creo que si uno hace un videojuego a nivel industrial y lo reparte por varios países, más vale que se organice. La investigación, búsqueda de nuevos conocimientos y técnicas de estudio y en el campo laboral. Bueno, por ejemplo, si yo estoy tratando de hacer que mi videojuego se destaque y sea distinto al de otro, a lo mejor haré un nuevo algoritmo de pathfinding, por ejemplo. Esto dio origen a algoritmos como la estrella, pero que fue ampliamente superado por el HAA o el HPA u otros algoritmos. ¿Y de dónde surgieron? De búsqueda de nuevos conocimientos y técnicas para poder mejorar la experiencia lúdica. Y bueno, eso no es investigación, y yo creo que sí. Yo realizo investigación en áreas de inteligencia artificial y debo decir que son muy parecidos a estas cuestiones. A lo mejor es una investigación aplicada, ¿por qué no? No deja de ser una investigación, no está dado. Bueno, acá Nicolás nos aclara que principalmente el juego FEA también tiene estas características. ¿Hacemos desarrollo? Y sí, de hecho creo que es lo que más sufrimos. Bueno, me quedó medio mal la diapo porque diseño me ha quedado mezclado, pero es importante. Cuando nosotros hacemos diseño, y esto es una cosa que por ahí todos los ingenieros tenemos que hacernos la autodisciplina, en especial en software, hacer el diseño, y muchos saltamos. Y a veces no podemos saltar y no tenemos más remedio que hacer el análisis y el diseño. Pero bueno, en los videojuegos también podemos especificar lo que nosotros necesitamos, especificar el tipo de solución desde el punto de vista de especificar qué características va a tener lo que yo voy a producir como videojuego. Producción, la construcción,
que es llevar a la realidad esta solución que yo estoy proponiendo. La operación, que es mantenerlo, mejorarlo, administrarlo, optimizar su productividad. Y en nuestro caso la productividad no es ni más ni menos que la experiencia lúdica, la fase de gamificación o gamification que nosotros pretendemos llevar al que utilice nuestro producto o videojuego. Bueno, está bien, es posible que no todos pasen por todas las etapas, pero yo creo que 3 o más de estas funciones se cumplen, y ya con que cumplan eso, está haciendo en mayor o menor grado todas las funciones que acabo de mencionar. Y ahora pasamos al otro tema álgido, que son los estándares y best practices. Cuando nosotros presentamos la necesidad de jerarquizarlo y de llevarlo a una ingeniería, también estamos mencionando la necesidad de establecer estándares y best practices. Esto suele provocar mucho miedo, el mismo miedo que provocaba en software en su momento, hace como 35 años, en donde todos pensamos que nos van a poner un corsé y vamos a terminar no pudiendo hacer lo que queremos de la forma en que queremos. Bueno, es así y no es así. En realidad, primero tenemos que conocer de qué estamos hablando, y por eso está esta pequeña parte de la presentación. Un estándar son procesos, técnicas, protocolos o pasos, como lo quieran mencionar, pero que son establecidos por consenso. Es como que si vamos a fabricar una mesa y uno va a hacer una pata redonda y después dice, ay, pero la otra pata la quiero cuadrada y la otra la quiero ovalada. Y en su construcción termina dándose cuenta que las patas ovaladas no sirven, que las cuadradas pueden ser un poco anchas. Bueno, ese tipo de experiencias después hace que el maestro artesano sepa y le enseñe a todos sus estudiantes, a todos sus dirigidos, les enseñe cómo hacer bien una pata que sea estable. Esas son las cosas que se van consensuando, incluso en el arte, cómo dibujar un rostro y no morir en el intento, cómo poder hacer una buena partitura musical y que quede bien, que a lo mejor el loop que tiene que seguir mientras yo estoy jugando no sea cansador, no se corte, que sea una transición que no agote o que genere suspenso en determinado momento. Pero esas cuestiones no hay que reinventarlas. Ya después de un montón de fases de evolución, se pueden establecer por consenso, porque se sabe que esa es una base que sirve para que se explote la creatividad a partir de algo que ya se sabe va a funcionar. Entonces son normalmente establecidas por un cuerpo de personas, aprobados por otro cuerpo de expertos. Esto es importante, no los aprueba cualquiera, no es que son 3 trasnochados que se tomaron 2 damajuanas de vino, se pusieron contentos y dijeron vamos a establecer un estándar o un protocolo. No, estos son experiencia y gente que sabe la tiene que evaluar. Normalmente ofrecen reglas, guías, ayudas, machetes, chuletas, como le quieran llamar. Pero lo que hace es que uno los tenga a disposición, como el destornillador. Pero uno no va a ir por la vida con el destornillador todo un día en la mano, tratando de destornillar o atornillar todo lo que encuentra. Sería un poco ridículo. Bueno, esto es lo mismo. Yo sé que si necesito hacer algo, tengo el destornillador y ya sé cómo se usa. Y eso es lo que se pretende hacer con un estándar o con una best practice, que es una variante un poco más light. Entonces, se podría decir que, bueno, son necesarios para normalizar una actividad. Estoy diciendo, normalizar una actividad no es que todos vayan onda soldados vestidos igual a hacer lo mismo, sino que, digamos, esta es la base de calidad que yo voy a lograr si mínimamente yo quiero hacer esto. ¿Alguien me va a prohibir que haga otra cosa? No, nadie. Pero lo más probable es que con el doble de esfuerzo no llegue a la misma calidad. Estos son como tips, son como las ayudas del abuelo Vizcacha que nos está ayudando y que nos dice, che, hijo, hace esto que te vas a hacer menos esfuerzo o te va a salir mejor. Bien, entonces podemos establecer que
este tipo de normas, estándares, reglas, best practices, van a servirnos para ordenarnos y mejorar, no para restringirnos. Va a ser como un trampolín de punto de partida si es que yo lo quiero usar. ¿Los estándares me van a limitar o obligar a usarlos? No, 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 no. Es lo que acabo de decir. No son limitantes, favorece la profesionalización. Si no tuviéramos estándares, y gracias al IEEE tenemos un montón de estándares que nos permiten llevar a lo mejor nuestra computadora y poder enchufarla exitosamente en un enchufe de otro lugar del mundo, o poder comunicarnos a través del Internet y hacer esta hermosa reunión. Entonces, digamos, ¿son menos creativos las personas que utilizan un estándar? No, son más profesionales, y en realidad cuando uno ya da por conocido ciertas cuestiones y no las tiene que volver a reinventar, se entiende que es un profesional. La aplicación depende de la habilidad y la astucia de cada profesional. Cuando un ingeniero electrónico hace un circuito, conoce un montón de normas, estándares, y sin embargo no hay dos circuitos iguales, porque depende de su creatividad y depende de lo que él decide aplicar. A revisiones de pares los estándares, esto lo que nos garantiza es que si algo se vuelve obsoleto o el estándar cambia y se actualiza, no se deja de usar. Entonces no son corsets, son trampolines. ¿Quién define a los estándares? Bueno, normalmente son solicitados por miembros de la comunidad, generalmente gente que ha sufrido de la falta de un estándar y dice, estoy reinventando la rueda, o bien, por ejemplo, ha pasado en mi sector, y bueno, cuando yo digo sistema inteligente, fulano entiende esto, y el otro entiende que es soft computing y no sistema inteligente, el otro entiende lo que es bioinspiración, pero no es un sistema inteligente, pero no, los sistemas inteligentes no necesariamente son bioinspirados, y ese tipo de discusiones llevó a que, por ejemplo, se tratara de estandarizar el vocabulario que usábamos en mi sector de inteligencia computacional. Y bueno, ¿y eso me restringe? No, nos organizó. Ahora todos sabemos cuando decimos una palabra de lo que estamos hablando. Y lo mismo pasa con otros estándares de otras profesiones. Un ingeniero electrónico, uno le habla de una resistencia y no hace falta que le diga que es una resistencia. Y así sucede con un montón de otras cuestiones. Entonces, normalmente son necesitados estos estándares para organizarnos, a lo mejor para poder hacer un comercio internacional más eficaz, como pasó con la televisión digital. Entonces, resulta que si cada uno tiene su propia norma, mi programa no la puedo retransmitir en otro país. No, la norma es distinta, se está transmitiendo distinto. Entonces, es necesario y nos hace que nosotros podamos tener a lo mejor benchmarks, que podamos tener simuladores o librerías reusables. ¿Por qué no pensar en tener pedacitos de videojuegos que funcionen como los componentes de un circuito? En algún momento para software se había pensado en lo mismo, tener pedacitos de programas que fueran reusables, y eso se generó durante un montón de tiempo. Hoy por hoy no se ha llegado todavía al nivel de madurez en este sentido en software, pero se sigue intentando. Por eso existen las librerías en varios lenguajes de programación. Y bueno, acá también existen librerías. La verdad que el que no haya usado una librería en videojuegos, no sé, es medio raro que no se haya. Pero bueno, necesitamos librerías para arte, para pedacitos de código, o vamos al foro y bueno, eso hace a las veces de una librería. ¿Por qué no tenerlo estandarizado? IEEE es el lugar donde se generan estándares, y el procedimiento es un procedimiento largo, riguroso, la independencia y la calidad. ¿Sí? Hay otras industrias. Acá me están pidiendo colocar la información y el acceso a la comunidad. Bueno, perfecto. Sí, Mario, yo la voy a colocar, si es posible, a ver, al final yo les voy a pasar mientras, sí, o en el chat, o al final cuando está hablando
Nicolás, yo les paso esta información. Si no, de última me escriben a mi email, ¿sí? Bueno, como les decía, el que el IEEE genere un estándar hace que al no poder, al ser multidisciplinario y al estar convocando el IEEE a gente de todas las comunidades, entonces no es que yo voy a favorecer a alguien. Y acá quiero aclarar que para esta sociedad de videojuegos estamos haciendo eso. Si está IGDA, bueno, IGDA está en contacto con nosotros. Está ASVA, bueno, sí, la gente de ASVA está reuniéndose con nosotros. Hay gente de ASVA y hay gente de varias universidades que están también, a lo mejor enseñando lo mismo, y en teoría uno podría pensar, bueno, son competidores entre sí. Y en realidad no sé, porque siempre existe una forma de dar una carrera que sea diferenciada, ¿sí? Con una especialidad determinada. Y uno podría decir, bueno, sí, en cierta forma sí, y en cierta forma no. En cierta forma todos necesitan lo mismo, entonces, ¿por qué no agremiarse, por decirlo de alguna forma, en una sociedad en donde la sociedad en sí no gana, sino que ganan los componentes, y si están todos los componentes, entonces ninguno deja de dar su opinión y todos ganan. En esto es importante que si se define un estándar, si se define una best practice, traten de intervenir todos los involucrados, porque si no puede pasar que la avalancha los aplasta y terminan perdiendo por estar afuera de esta avalancha. Entonces, la idea no es aplastar a nadie, sino de que todos, por eso están estos webinars, que todos los interesados y posibles afectados, sean o no profesionales, sean o no una cámara, un grupo o una sociedad, no se sientan amenazados, sino que sientan acá el espacio en donde ya existe experiencia en cubrir estos baches de intercomunicación y de generación de estándares. Bien, a ver, ¿vimos? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, como decía, los estándares cambian y cambian, y deben ser, es la propia comunidad la que debe ser responsable de cambiar estos. Lo peor que le puede pasar a un estándar es ser dejado de lado, ¿sí? Algunos conocerán la historia de lo que pasó ISO con OSI, y bueno, y después vinieron todas las otras normas. Digamos, si una comunidad propone un estándar, lo ideal es que se mantenga en la medida en que lo necesite, actualizándolo. Actualizándolo no cada minuto ni cada segundo, sino a lo mejor cada 3 o 4 años, y diciendo, bueno, ahora la tecnología ha variado, necesitamos esto o lo otro. Y lo que pasa es que si no, se vuelven una carga. Y antes de volverse carga, la comunidad los deja de usar. El otro aspecto que tiene que ver con lo que estuve mencionando es si los videojuegos, al formalizarse como una ciencia o como una ingeniería, cualquiera sea su estatus, ¿afecta al lado artístico? No, porque justamente lo que pretendemos es alimentarnos del lado artístico y poder explotarlo. Pero si me tengo que pasar todo el tiempo y todos mis recursos en cuestiones básicas, lo que menos voy a poder hacer es explotar el lado artístico. Esto es comparable con una persona que le encanta el dibujo, pero nunca va a una academia de dibujo o de arte. Entonces, ¿qué le van a enseñar durante 4 o 5 años en la academia de arte? La best practice, las normas con las cuales se puede dibujar explotando al máximo las habilidades personales. Y cada uno desarrolla desde sus propias habilidades y posibilidades y riquezas personales sus productos, sus realizaciones. Pero es una cuestión de no dejar de lado el arte, justamente, estas facetas humanísticas que son tan importantes en videojuegos, son las que lo hacen único. Acá hay otra universidad, aquí sí doy el nombre entero, tiene la opción de ingeniería y licenciatura, y también, fíjense hasta qué punto se expresa la formalización de los videojuegos como algo que requiere ingenio, arte, inteligencia, astucia, mezcla
ambos mundos, lo mejor de ambos mundos, ¿sí? En la universidad está tratando de formar profesionistas con iniciativa, ingenio propio del ingeniero, ¿sí? Es aplicar el ingenio, iniciativa, creatividad, para poder hacer este tipo de actividades. Es una carrera de 4 años y que, bueno, ¿no? Sensación de que, bueno, el foco está metido en esto que venimos hablando. Bien, Nicolás, si estás con sonido, yo te las voy pasando, vos avísame. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, yo disculpen la demora, recién llegué. Me doy una pequeña introducción por si no avisaron quién era. Yo, bueno, como dice, me llamo Nicolás Romeo. Hace básicamente 12 años me dedico a la programación, 8 a la programación de videojuegos y, bueno, 4 años me dedico a la docencia en facultades acá en Buenos Aires, Argentina, como, bueno, la UTN, Da Vinci, la USAL, son facultades acá bastante conocidas. Así que, bueno, siendo lo que dice Daniela, bueno, básicamente acá la idea es un poco, como dijo Dani, ver que los estándares ofrecen modelos y estrategias de trabajo, o sea, formas de organizarse, ya que como también hablamos anteriormente, un equipo de videojuegos tiene, digamos, disciplinas muy diversas, o sea, perfiles de miembros de trabajo muy diversos, con diferentes formas de pensar, diferentes formas de organizarse, diferentes técnicas según el área. Y hay que encontrar una forma de orquestar todo eso para que resulte todo en un proceso bastante ameno. Hoy día, hasta empresas tan grandes como EA, el proceso es bastante, digamos, intrincado y burocrático en cierto aspecto, que obviamente hasta cierto punto es necesario, hasta cierto punto quizás se puede mejorar. Entonces, actualmente, en lo que es la industria de los videojuegos, dependiendo obviamente de cada industria, de cada empresa particular, cada equipo de desarrollo, los modelos y estrategias son tomadas de ingenierías existentes, como, bueno, por excelencia, los videojuegos se toman mucho de ingenierías de sistemas o de ciencias de la computación, especialmente ciencias de la computación, que esas ingenierías fueron pensadas básicamente para el ámbito que, digamos, ocupan estas ingenierías, el ámbito por el cual fueron concebidas, y que, digamos, en su momento, cuando se concibieron esas industrias, no estaba pensado para el ambiente de los videojuegos, que de vuelta es un caso muy particular, porque es una mezcla, como dijo Dani, entre, digamos, una parte dura, una parte, digamos, más matemática y ciencia exacta, con una parte más de ciencia humanística. Entonces, usar estrategias y modelos de otras carreras, si bien aplican, no aplican al 100%, obviamente, técnicas de desarrollo de software se pueden usar tranquilamente en el desarrollo de videojuegos, pero a la hora de integrar al resto del equipo quizás lo que deja muy por afuera, lo modulariza mucho, y la realidad es que dentro del desarrollo de videojuegos están todos metiendo mano constantemente en el producto. Entonces, probablemente sean las estrategias que vayamos a formar, vayan a estar basadas en las que existen, pero con modificaciones y adaptaciones adaptadas a los videojuegos. También otra cosa a destacar es que actualmente también no es que la industria carece totalmente de modelos propios. Hay modelos creados específicamente para la industria. Por ejemplo, lo que es el desarrollo de Game Design. Game Design es una disciplina, un poco les doy una introducción. La parte del Game Design sería aquel que básicamente piensa el juego, o sea que tiene todo el conocimiento, como dijo Daniel, sociológico, artístico, pero ya a nivel, digamos, psicológico del usuario, cómo hacer que el usuario se sienta cómodo, el juego cómo es divertido, cuándo el juego es divertido, cuándo tiene que ser divertido y cuándo tiene que ser desafiante, hay algo conocido como curva de dificultad, dentro de los conceptos de videojuego. Hay toda una serie de conceptos que, de vuelta, como en todo, obviamente posee ciertos, digamos, técnicas derivadas, por ejemplo, de la matemática. Game Design usa mucho de probabilidad estadística, pero son aplicaciones concretas para casos muy concretos de videojuegos. Entonces, específicamente la rama de Game Design, que sería lo más, entre comillas, nuevo que aporta los videojuegos a la industria, dentro de las disciplinas que no existían anteriormente, Game Design crea sus propios, por así decir, estándares, que son todos estándares de facto, o sea, son todos aquellos estándares que básicamente un famoso game designer o una serie de famosos game designers
digamos, publicaron sus metodologías de trabajo y todos empezamos a adoptarlas. Como es, por ejemplo, lo que se conoce como Game Design Document, o el GDD, que es un documento muy utilizado para, digamos, volcar todo lo que es el diseño del juego en una estructura estándar. De vuelta a artefactos, que también otro problema que tiene el GDD, que todo el mundo habla de que no, digamos, quizás a veces puede ayudar como puede interferir, obviamente, porque el GDD no está pensado para todos los tipos de proyectos y tampoco diseñado desde un punto de vista global. Cada uno lo fue adaptando a su propia realidad y de esa forma sigue siendo un estándar de facto ramificado según quién lo implementa, y eso es algo que es muy cuestionado hoy día, desde hace mucho tiempo, y hoy día sigue siendo cuestionado en la industria. Después hay otros conceptos, como el low level design y el high level design, son otras estrategias de, digamos, de documentación de game design. Esto más que nada porque, lo aclaro porque hay los game designers fueron algunos de los que más tuvieron dudas sobre esta iniciativa. Y lo que básicamente estoy queriendo aclarar ahora es que el videojuego hoy día usa estándares propios de facto, que está perfecto, obviamente se da propio por la naturaleza de cualquier industria o área de conocimiento, ya que la idea tampoco es llevarlo solo al área de industria. Es algo natural, pero que eventualmente va a tener que formalizarse para facilitar un poco, digamos, la intercomunicación entre equipos, y también un tema muy fácil, fundamental, es que por más que uno aprenda todos esos conocimientos a la hora de sentarse a aplicarlos, es muy complejo, no hay una forma correcta. También, bueno, de la industria del arte hay muchos conceptos, por ejemplo, del modelado 3D, que es un área de conocimiento que en videojuegos es muy importante, y que videojuegos creó su propia rama a partir de esto, que es lo que se conoce como el low poly, o bajo poligonado, que es básicamente el modelado óptimo para funcionar en motores de renderizado en tiempo real. O sea, básicamente es una técnica completamente diferente, que los motores de renderizado en tiempo real son cosas que fueron más que nada necesarias en videojuegos, en simulaciones en tiempo real, pero obvio, videojuegos lo usan mucho y fueron evolucionándolo. De vuelta, todo estándar de facto, todo, bueno, a medida que una empresa o un individuo lanzaba las tecnologías, todos empezamos a adoptarlos. Y, por ejemplo, en el área de programación, hoy día, para nombrar dos de los motores de videojuegos más utilizados hoy día, que es Unity y Unreal, entre otros, Unreal Engine, yo tengo más o menos conocimiento entre los dos y me doy cuenta de que hay muchas cosas que tienen en común, y hay algunos que tienen sus implementaciones concretas que son bastante interesantes, y otros que tienen otras implementaciones que también están interesantes. El tema es que el pasaje de un juego de uno al otro es virtualmente rehacer el juego, y tienen modelos de forma de pensar muy diferentes. Hay que tener la cabeza de una forma para programar un motor u en otro. Entonces, estándares en la industria de juegos, por más que digamos, no nos guste, o a algunos no les guste porque todavía no entienden exactamente, la idea es justamente, el objetivo de esta charla es hablar sobre eso. Estándares hay, no podemos, digamos, negar que hay. El problema es que no son estándares, digamos, globalizados, estándares que se ha reunido gente de todo el mundo, profesionales de todo el mundo, a compartir su experiencia para crear un estándar definido. Entonces, básicamente, a esto quería ir con el tema de los modelos de estrategias ya pensadas exclusivamente para videojuegos. Bueno, Dani, ¿me puedes pasar la diapo? ¿Listo? Dani controla todo, la pantalla. Bueno, entonces, otra de, digamos, de las grandes preguntas que nos dieron en relación a los estándares, ¿qué pasa hoy día, a partir de unos cuantos años ya, los videojuegos durante una época, hace mucho tiempo, eran solamente producidos, en mayoría, obviamente, había productos de empresas más chicas, pero en su mayoría eran producidos por empresas de las que se conocen del estilo AAA, son aquellas empresas que tienen montos de trabajo, o sea, que tienen presupuestos millonarios para hacer juegos de alta calidad. Y era lo que en un momento era lo que estaba más de moda. A partir de hace unos cuantos años se empezó a crear lo que se conoce como la industria independiente, el área independiente de desarrollo de juegos, que es similar a lo que ya ha pasado en la industria del cine, donde existe las producciones, digamos, masivas, de gran porte, y después las producciones independientes. Es el mismo concepto aplicado a los videojuegos. Y acá en Argentina, la empresa indie, el desarrollador independiente, es una de las cosas que más, digamos,
más se predomina en el mercado. No hay, por no decir ninguna, no hay casi nada de empresa AAA, no hay ni desarrolladores desarrollo AAA con presupuestos, digamos, gigantescos. Entonces, la mayoría digamos, la industria local, acá en Argentina por lo menos, pero obviamente también sucede en el resto de Latinoamérica, esto que estoy hablando, se ven afectados por el hecho de que dicen, pero los estándares que bueno, no sé por qué. Hola, hola. Sí, volví, no sé por qué me mutearon. Ok, entonces, como venía diciendo, mucha gente de acá me planteó qué pasa con nosotros por desarrolladores independientes que quizás un estándar creado para una empresa, digamos, de gran porte, está pensado de una manera mucho más, digamos, intrincada que lo que podría ser un desarrollo indie. ¿Hay alguien que es solito? Bueno, un desarrollo independiente. Entonces, digamos, esos estándares van a afectar a las empresas de gran porte como de pequeño porte. Bueno, la idea es que obviamente ahí va a haber estándares diseñados específicamente para procesos, para empresas grandes y empresas chicas. O sea, no todos los estándares pueden ser aplicados a todas las realidades. Claramente hay estándares especialmente diseñados para poder orquestar un equipo multidisciplinario de 200, 300 personas trabajando todas en conjunto en un solo producto. Hoy día en digamos, una empresa indie quizás no pasa más de las 10 personas, pero como lo máximo. Entonces, claramente va a haber estándares diseñados para cada una de las industrias. Obviamente hay estándares que aplican, digamos, tangencialmente a todos los tipos de desarrolladores, tanto grandes, pequeños como medianos y grandes. Entonces, la idea es definitivamente sí, va a haber estándares para cada tipo de, digamos, industria y otros estándares que no están íntimamente relacionados con la cantidad de miembros del equipo, como con las tareas de desarrollo. Estándares de desarrollos, ya desarrollo refiriéndome más a lo que es la programación, va a poder aplicar básicamente a cualquier programador desde un indie, un AAA y una mediana empresa, un desarrollador local quizás. Entonces, como digamos, especificamos acá, básicamente los estándares deben de definir un objetivo, que es todo lo que veníamos hablando hasta ahora, que es lo que busca resolver el estándar, y un ámbito de aplicabilidad, o sea, este estándar aplica para bajo estas condiciones. No todas las condiciones son propicias para un estándar. Entonces, de vuelta, cada empresa, cada magnitud de empresa va a tener su propio tipo de estándar aplicado para ese sector en común. Bueno, Dani, siguiente diapo. Hola. Ahora, otro tema también que ha sido de amplio debate en foros y grupos de Facebook sobre esto, es la parte de cómo se puede formalizar la parte artística de los videojuegos sin limitarla. Acá es un poco de lo que hablaba antes. Yo el otro día estaba hablando con un amigo que es artista y me hablaba, por ejemplo, de lo que es hoy día una carrera de arte. ¿Y qué pasa? Hoy día una carrera de arte uno entra pensando, bueno, yo no me gusta matemáticas, no me gusta la ciencia dura, quiero ser artístico, quiero ser expresivo, que está perfecto, es lo que todos nosotros buscamos en la industria. Pero lo primero que se encontró es que una de las materias empezaron a ver geometría espacial para lo que sería la parte de perspectivas, proporciones, puntos de vista, puntos de fuga, y lo primero que pasó a mi amigo, que buscaba otra cosa, se encontró con un golpe de realidad que dijo, momento, yo quería ser artístico, quería agarrar mi lienzo y empezar a expresar mi creatividad. Pero la realidad es que hay tantas formas de expresar, hay tantas formas de hacer cosas, y hay tantas cosas que podemos hacer esa creatividad, que sin herramientas que nos ayuden a plasmarla, podemos terminar altamente frustrados. De hecho, es algo que ha pasado a muchos colegas míos del desarrollo, y que, bueno, eso creo que cualquier desarrollador de videojuegos independiente ha sufrido esto, de que es la frustración de que por falta de conocimiento y falta de procesos estándares, hemos empezado a hacer un gran juego, y en la mitad del desarrollo nos dimos cuenta de que encaramos muy mal el proyecto y básicamente
hablando así mal y pronto, aprendimos a los golpes. Es un poco lo que, digamos, hoy día cualquier desarrollador independiente de videojuegos se encuentra, que es algo que es altamente compartido entre nosotros, los desarrolladores. Entonces, los estándares nos van a ayudar básicamente a poder, son herramientas que nos ayudan a plasmar esa creatividad de una forma ordenada. De vuelta, por ejemplo, en el caso del artista, mi amigo, básicamente él aprendió a utilizar perspectivas para poder representar lo que él tenía en su cabeza de una manera que se entienda. La cabeza, o sea, uno quiere plasmar, uno tiene en la cabeza tantas cosas que quiere poner. Cuando quiere poner en el lienzo, o en el videojuego en este caso, uno empieza a intentar y se encuentra con que le falta mucho conocimiento. Sin contar de, por ejemplo, otro caso también aplicable al arte, teoría del color, cómo mezclar los colores complementarios, colores cálidos, colores, fríos. Un montón de teorías que, de hecho, son puramente matemáticas, suma y resta de colores, multiplicación de colores. Eso es algo que también, por ejemplo, los videojuegos hacen mucho cuando uno quiere hacer materiales para poder, darle apariencia a su modelo 3D. Todo ese tipo de cosas son aspectos siempre derivados de otras ramas como la matemática, pero que aplican a todas las áreas. Entonces, no se va a estandarizar la creatividad. La creatividad justamente no se estandariza. Simplemente un estándar es una herramienta que uno aprende a utilizar para plasmar su creatividad. Hoy que día, ¿qué es un programa de modelado 3D? El programa de modelado 3D es un programa puramente ingeniero y matemático para representar modelos tridimensionales en una pantalla. Y uno lo aprende a utilizar las herramientas para poder canalizar la creatividad de uno. Hoy día que es, por ejemplo, Photoshop, también un programa que tiene algoritmos, complejos de manejo de píxeles, de colores. Entonces, eso sería un estándar hoy día. Estos son también otros tipos de estándares, el estándar low poly, conceptos como retopologización de modelados tridimensionales, conceptos que se fueron creando para los videojuegos y obviamente derivados de otras áreas, que no en ningún momento limitan a nada, solamente ayudan, todo lo contrario. Como estamos hablando acá, los estándares aplican al resultado del proceso creativo. O sea, básicamente ayudan a llegar a ese resultado. Y siempre me es complementario. La creatividad simplemente hace uso de esos estándares. Yo quiero plasmar algo, elijo de una gran gama de estándares y herramientas que me ofrecen la más adecuada. Y de hecho, lo que estaba hablando, lo repetí hace un tiempo, ya hay estándares de facto en videojuegos, repito, es algo que es imposible evitar, es algo que es natural a cualquier empresa. Lo único que queremos hacer es convertirlos en estándares de iure, lo que serían los estándares básicamente diseñados específicamente, estándares pensados por muchos puntos de vista diferentes y no desde la realidad de una persona, sino de la realidad de muchas personas alrededor de todo el mundo con diferentes, ambientes, diferentes objetivos y diferentes formas de pensar. Que claramente si tantas personas se ponen de acuerdo y dicen sí, esto es lo mejor, claramente va a ser lo mejor. Creo que la siguiente diapo es la final. Así que dudas, preguntas, algo que quieran argumentar, preguntar. Sí, Ignacio. Aló, ¿se me escucha? Sí, Ignacio, ¿qué tal? Buen día. Ok, Nicolás, Daniela, muchas gracias. A ver, hay un caso, creo que muchos de los que estamos acá nos identificaríamos. Tiempo atrás había un juego que era el SimCity, y desde simulador de ciudad, quizá varios lo jugamos. Aquí hay algo bien importante, como un simulador de ciudad, que era un videojuego como tal, ahora es un tema sumamente importante en aplicaciones reales. Por ejemplo, Cisco tiene un software llamado Cisco Aspire. Es un simulador de ciudades reales. Pero lo más importante es que este concepto, mezclado con las necesidades de Smart Cities, parte en realidad de una idea que viene de un videojuego. No sé si ustedes tengan algunos otros ejemplos de esta evolución que además implica la importancia del desarrollo de videojuegos.
Claro, entiendo. Bueno, igual, por ejemplo, hoy día los videojuegos, en realidad, por ejemplo, muchas carreras de acá, los videojuegos, la carrera de juegos se llama diseñador y programador de simuladores virtuales, por ejemplo. Un videojuego, por ejemplo, yo ahora estoy dando en una materia de analista de sistemas llamada simulación, más allá de la aplicación matemática de una simulación, que es lo que la ingeniería la mayoría de las veces aplica, son modelos matemáticos para simular procesos. Estamos viendo también el otro punto de vista, que es la simulación interactiva, donde uno corre una simulación tal cual como corre un videojuego. Entonces, en realidad, cualquier videojuego, en cualquier ambiente, es una simulación. De hecho, por ejemplo, hay simulaciones interactivas de, por ejemplo, entrenadores de batalla, usados por militares, o entrenadores de vuelo, que son, en su esencia, videojuegos, pero con quizás un aspecto lúdico un poco menos, digamos, importante. Se busca más la adquisición de conocimientos que un videojuego, a propósito, ya ofrece. Entonces los videojuegos, en cierto aspecto, todos los videojuegos son simuladores aplicables. De vuelta, por ejemplo, el caso de los simuladores virtuales, muchas de las técnicas para poder generar una simulación multiplayer, bueno, multiusuario en este caso, porque ya no sería juego, una simulación de batalla para entrenamiento de guerra, utilizan conceptos abstraídos de los videojuegos como Dead Reckoning o, técnicas de, básicamente, sincronización por redes, que fueron originalmente creadas en un juego llamado Quake, que fue uno de los primeros juegos de, digamos, batalla en primera persona, donde es un juego básicamente donde uno tiene que matar al otro disparando con arma, pero básicamente todas las técnicas utilizadas para sincronizar dos objetos a alta velocidad en red fueron de a poquito aplicándose en diferentes tipos de simuladores, como, digamos, juegos de batalla, juegos de simulación aérea, entre otros, digamos, categorías. Así que, en cierta forma, el videojuego es una simulación sumada con el componente lúdico. Cualquier videojuego que tenga más simulación que componente lúdico va a servir para cualquier tipo de entrenamiento, o, como vos decís, simulaciones para, por ejemplo, ver la disposición de ciertas áreas de ciudad para poder ejecutar y ver si realmente la simulación fue correcta. No sé si se entiende a lo que me refería, Ignacio. Hola. Perfecto, buenísimo. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por... no, Dani, no te escuchamos. Fíjate de que no esté muteado arriba donde dice participantes. Arriba a la derecha. Acá. Bueno, yo quería aportar un par de ejemplos más a los que vos habías aportado para otras áreas. Por ejemplo, en el área de tratamiento de espectro autista, hay unos pequeños juegos que se han demostrado que son eficientes para, mezclados con ¿cómo se llama? Realidad aumentada, que son buenos para que los autistas, que son personas con desórdenes que no les permiten comunicarse, puedan aprender a interactuar con su comunidad. Estos son videojuegos que a su vez son muy sencillos en cuanto a lo mejor el level design, pero tiene mucho de hardware y mucho de equipamiento inteligente, mucho de sensores, por ejemplo. Y por el lado, a lo mejor del proyecto que nosotros tenemos MIDA con Nicolás, lo estamos utilizando para hacer todo de sistemas de aprendizaje, de métodos de también las técnicas de diseño para, estamos enseñando para videojuegos, en la materia de inteligencia artificial para videojuegos, hay algunas que para videojuegos como un estudio de competición o de ganancias y pérdidas. Actualmente se estudian para hacer simulaciones, como decía Nicolás, pero de estudios de mercados, y algunos se estudian para perfilados de comportamientos sociológicos. Entonces, como que sí, esto me parece que es parte de un proceso más grande llamado gamificación, que como mencioné,
y que yo creo que justamente es una de las razones por las cuales los videojuegos están llamados a ser un área independiente con muchas ramificaciones, no la ramificación de muchas disciplinas diferentes como es ahora. Hola, hola. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Se te escucha muy bien, Daniela. ¿Algo más? Si hubiera que checarlo. Nicolás Borromeo. Bueno. No, con eso estaría todo. Ok, bueno, si no hay más participación, creo que Daniela está colocando la liga de Colaboratec y entonces agradecemos a todos su participación en esta tercer webinar de videojuegos e ingeniería en videojuegos. Muchísimas gracias a los doctores Daniela López y Nicolás Borromeo. Muchísimas gracias.